Ya, empecemos entonces. Bien, primeramente vamos a analizar lo que es lo que vimos la última clase. Recuerdan, ¿no? Lo voy a compartir pantalla. Bueno, la última clase, la última ayudantía sería, ¿no? Hemos visto que hay dos tipos de funciones, ¿no? Funciones explícitas y funciones implícitas. Nosotros habíamos dicho que una función explícita es cuando la variable z dependiente está totalmente despejado, ¿no? Y x y y, como pueden ser, son las variables, ¿no? Entonces fíjense que la variable z está totalmente despejada. Bien, entonces cuando z está despejado, decimos que es una función explícita. Y habíamos colocado como nota que se derivan directamente usando las tablas. Bien, eso es una función explícita. Bueno, después teníamos un segundo caso que eran las funciones implícitas. En este caso, las funciones implícitas, como podrán ver, no se derivan directamente, ¿sí? No se tienen que derivar directamente. Lo que se hace acá, como primer paso, igualan la función a cero. Bien, una vez que ustedes igualan la función a cero, recién aplican estas dos formulitas, que significan primeras derivadas parciales. Bien, solamente estas formulitas se aplican cuando la función es implícita. Cuando una función es implícita, cuando la variable z no está totalmente despejado. ¿Sí? Fíjense que aquí está z, aquí dentro de un logaritmo neperiano se encuentra z, aquí una exponente se encuentra z, pero fíjense que es un poco, bueno, imposible, ¿no? Pero sería muy moroso poder despejarlo, ¿no? Entonces necesariamente tienen que analizarlo como una función implícita, ¿no? Bien, entonces identifican que es una función implícita, hacen estos dos pasos. Primero igualan la función a cero y luego aplican estas dos formulitas. Bien, ahora algo muy importante que vi, que algunos se preguntaban en el grupo, ¿no? De la ayudantía decían, fíjense que esto solamente se aplica para primeras derivadas, esta formulita. Cuando ustedes hacen una segunda o una tercera derivada, ya no hay fórmula, ¿sí? Directamente se deriva como una función normal cuando se aplica segunda derivada, pero se siguen unas ciertas condiciones, ¿ya? Hoy vamos a ver ese ejemplo también. Hay igual ese caso en su práctico, lo vamos a hacer. Bien, entonces empezamos con este. Ahora, fíjense que aquí la función, ¿qué tipo de función sería acá? ¿Implícita o explícita? Esa función que nos dan ahí. Lo voy a Es volver a... explícita. Explícita. Explícita, ¿no? Bueno, no siempre va a ser z, ¿no? Fíjense que en este caso la variable dependiente es w, ¿no? Bueno, acá está la función de la siguiente manera. Por coseno y. Ahora, esto sería entonces una función explícita. Pero eso vamos a aplicar cuando vamos a derivar la función, ¿no? Pero acá tenemos un caso de una derivada de orden superior o también conocido con el nombre de regla de la cadena, ¿no? ¿Ya? Esto se analiza de la siguiente manera. Aquí vamos a montar su nombre de función explícita. Ahora, fíjense que la variable w, ¿de cuántas variables depende w? W De una, De X y Y. depende de x y y, ¿no ve? no ¿Sí? de X, De de x X y y y. X. Recuerden que w es una variable dependiente, ¿sí? Y w depende de dos variables. Si hubiera una tercera se anota ahí, ¿no ve? En este caso solamente depende de x y y. Entonces hacemos eso, ¿no? Formamos como un tipo guía, ¿no? Como una cadena más o menos acá. Depende de x y depende de y. Pero x como función de qué variable depende acá. Acá fíjense está la función, ¿no? También aquí está y. X depende de también dos variables, ¿no? De, Que de sería ST. de s y de t, ¿sí? Entonces anotamos ahí. X depende de s y acá depende de t. Lo mismo acá, ¿no? Y también depende de s y también depende de t. Entonces, para poder encontrar la derivada parcial de w con respecto a s, acá se arma de la siguiente manera, dice. La derivada de w con respecto, bueno, en este caso serían con respecto a s y t, ¿no? Porque son dos variables. En este caso, este sería con respecto a s, ¿no?
Bien. Entonces, ¿cómo armo la derivada parcial de esta función? De la siguiente manera. Primero dicen, ¿no? W depende de X y de Y. Entonces armamos, decimos. Primero voy a hallar la derivada de W con respecto de X por derivada parcial de X con respecto a. Fíjense que acá se sigue como una regla, ¿no? W con respecto de X, pero X voy a derivar con respecto de S. ¿Ya? Entonces ahí anotaría con respecto de S. Bien, lo voy a poner con color por esta vez, ya después lo vamos a hacer directo, ¿ya? Fíjense ahí, con respecto a S, estamos haciendo la derivada con respecto a S, ¿no? Listo. Ahora, aquí se coloca más porque fíjense que S también depende de Y, ¿no? Si en caso acá no hubiera dependido de Y directamente, eso sería la derivada de regla de la cadena. Pero fíjense que S también depende de la variable Y, por eso que aquí se coloca más, o sea, sumo, ¿no? Digo, más, nuevamente, planteo la derivada W con respecto de Y, derivada W con respecto de Y, por derivada de Y con respecto de S, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí lo anotamos S. Entonces, ese conjunto de derivadas forma la derivada parcial W con respecto a S. ¿Ya? Entonces, esta sería la fórmula o la expresión para encontrar la derivada parcial de W con respecto a S. De la misma manera se hace para T, ¿sí? Para T. Entonces lo voy a hacer, bueno, acá nomás. Ya, lo voy a anotar acá entonces. Si quisiéramos encontrar la derivada W con respecto de T, va a ser de la siguiente manera. Sería derivada W con respecto de T. Esto va a ser igual a derivada parcial W con respecto de X por derivada W con respecto a la variable, ¿no? Más derivada de W con respecto de Y por derivada de Y con respecto a la variable. En este caso la variable sería T, ¿no? Entonces lo voy a anotar con otro color ahí. Entonces si quiero encontrar una derivada, entonces aquí sería T, T y T. Eso es lo que cambia, ¿no? Fíjense acá, si fuera S, entonces aquí tiene que ser S y S. ¿Sí? Entonces este sería el planteamiento para encontrar las derivadas de forma de regla de la cadena. Ahora entonces ustedes tienen que encontrar todas estas derivadas de acá, ¿ya? Ahora algo muy importante aquí. Nótese que esta derivada de aquí ya se repiten, ¿no? Esto acá lo voy a repintar. Fíjense que esta derivada acá se repite, ¿no? En ambos. Esto se repite acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes encuentran la derivada de b, tienen que reemplazar ahí, pero también lo copian acá, ¿no? Lo mismo acá. Si encuentran esta derivada parcial de acá, también les sirve para el otro, ¿no? Fíjense que acá se repite. Entonces, esta derivada, si ustedes encuentran estas derivadas, les sirve para ambos, ¿no? Pero las que son independientes son las que se encuentran respecto a la variable. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? O sea, no hay necesidad de encontrar dos veces porque ya lo tienen eso, ¿no? Es copiar nomás según lo que les pide ahí. Entonces, ahora lo que tocaría, una vez que ustedes arman esto, tienen que hacer la respectiva derivada, ¿no? Encontremos entonces acá, primeras derivadas. Entonces decimos, derivada de W con respecto de X. ¿A qué sería igual esto acá? Bueno, sabemos que es una función explícita, ¿no? Es una función explícita. Entonces, acá derivo, ¿no? Esta función de acá. Cuando yo derivo W con respecto de X, ¿cómo se comporta Y? Se comporta como una constante, ¿sí? Ahora, si la constante multiplica, se copia.
Pero si la constante está sumando o restando, su derivada parcial es 0. ¿Ya? Es. Bien, entonces acá, nótese que acá W tiene dos variables, tiene X aquí y aquí, ¿no? Entonces, ¿qué caso sería este de acá? Sería una función U por B, ¿no? ¿Sí? La función U por B. Bien, para que se entienda voy a volver a copiar esa función más bajito y vamos un poquito a analizarlo, ¿ya? Creo que no hemos hecho ejercicio de derivadas todavía, ¿no? Bueno, fíjense que yo quiero derivar con respecto de X, ¿no? Entonces, acá yo tengo función por función. Acá. Entonces, como tengo función por función, voy a nombrar aquí a esto como U y a este como B. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que aquí está X y aquí está X. Entonces tengo que aplicar esta fórmula, que es muy conocida en las derivadas parciales, que sería U por B. ¿Qué significa? Derivan primero U, copian B, más copian U y derivan B con respecto a la variable que necesito, ¿no? En este caso, como es X y X, entonces voy a aplicar eso. Y fíjense que esto, ¿cómo va a ser para nosotros? Va a ser una constante. ¿Bien? Y como la constante está multiplicando, directamente se copia, ¿no? Esta es una constante. Bueno, es constante, ¿por qué? Porque voy a hacer la derivada con respecto de X, ¿sí? Voy a derivar W con respecto de X. Por eso ahí digo que va a ser una constante, ¿no? En este análisis. Derivada W con respecto de X. X son variables y bueno, el coseno y el argumento Y son constantes, ¿no? Con respecto a la derivada W con respecto de X. Entonces derivo, ¿no? Derivada de X sería 2X. Copio B sin derivar, que sería seno de X, más copio U sin derivar. Derivada de seno va a ser coseno. Ya derivé la función trigonométrica, ahora derivo el argumento. Derivar el argumento sería 1. ¿Bien? Y acá lo encierro entre un paréntesis, ¿sí? Porque hemos derivado solamente esto, ¿no? Por la constante que sería coseno de Y. Para que se entienda voy a anotar lo siguiente acá. Bien, entonces analicemos, fíjense. Este de acá sería para nosotros la U prima. Este sería B. Este sería para nosotros la U, sin derivar, ¿no? Y todo esto acá sería para nosotros la B prima. Hemos aplicado la función U por B, función por función. Y acá a un ladito lo encerré entre un paréntesis porque esto es una suma, ¿no? Entonces por coseno de Y. Esto es una constante, ¿no? Cuando la constante multiplica, se copia directamente. ¿Ya? Eso. Y por consiguiente, acá, ¿qué necesitan? Necesitan ordenar. Bueno, la pregunta sería, ¿se puede simplificar algo aquí? ¿O factorizar algo aquí? No, no. No hay nada que factorizar. Bueno, una X sería acá, ¿no? Una X y una X. Entonces, si factorizo una X acá, quedaría así, ¿no? X por coseno de Y. Lo voy a ordenar, ¿no? En otra forma. Entonces aquí quedaría 2 por seno de X. Y acá quedaría más X por coseno de X. Entonces esta sería la derivada parcial W con respecto a X. Bien, listo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta que tengas hasta ahí? A partir de por coseno de Y, por coseno de Y, copiaste el corchete, 2 por seno por X más X por coseno por X. ¿Eso de dónde lo sacaste? ¿Lo derivaste? No, 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 no.
Lo único que hice fue factorizar la X, ¿no? Factoricé la X acá. Lo saqué fuera la X. ¿Cómo lo factorizaste? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya, a un ratingo. Bueno, ese paso es opcional, ¿no? A veces cuando usted quiere hacer una demostración de derivadas, preferentemente sería simplificar lo más que se pueda, ¿no? Ya, fíjense acá. Por ejemplo, aquí dice 2x, ¿no? Acá tenemos una x. Y acá tenemos x cuadrado, ¿no? Entonces, si yo factorizo una x acá, queda 2 por seno de x, ¿no ve? Fíjense que aquí está la x, ¿no? Más, aquí factoricé una x, por eso aquí anoté x por coseno de x, ¿no? Y ahí queda factorizado esta x. Que si usted lo vuelve a introducir esa x acá, va a quedar lo mismo que esto, ¿no? Y esto lo anoté adelante porque, bueno, es un orden, ¿no? Sí, es un orden. Si quieren me lo anotado igual al ¿Qué último. caso, qué caso aplicaste? Solamente factoricé x nomás de la función de acá. Solamente factoricé la x. Ahora, si quieren, lo hubieran dejado ustedes tal como están, tampoco alteren nada, ¿no? O sea, el objetivo de sacar la x es para poder simplificar más adelante. Si quieren, lo podemos copiar directamente ahí, ¿no? Para que no haya confusión. O si quieren, lo introducimos al coseno de y, ¿no? Pero la función se va a hacer un poco largo también, ¿no? Si lo introducimos al coseno. O sea, esto directamente lo voy a anotar. El coseno yo lo voy a traer adelante, ¿ya? Lo voy a copiar normal, ¿ya? 2x por seno de x más x cuadrado por coseno de x. ¿Ya? O sea, lo que hice será tratar de sacar una x de acá. Una x y una x. Por eso queda aquí una x, ¿no? Y aquí queda 2 por seno de x. Pero así como está bien. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente caso. Ahora, fíjense que voy a hacer la derivada de w con respecto de y. Cuando yo hago la derivada de w con respecto de y, x se comporta como una constante, ¿sí? Ahora la pregunta sería, si yo hago esta derivada, ¿cuál sería la constante acá? ¿Y cuál sería la variable, no en la función? Y, Ya, entonces acá fíjense, lo voy a anotar acá, fíjense, esto de acá sería constante, ¿no? Y este acá, y esta sería la variable, ¿no? Que lo voy a anotar como b, variable. Entonces, ¿dónde voy a derivar? Solamente voy a derivar la variable. Esto no lo voy a derivar, porque es una constante, ¿no? Porque estamos haciendo la derivada de w con respecto de y, ¿ya? Por eso. Dijimos cuando una constante multiplica se copia directamente, ¿ya? Ahora aquí tal vez se preguntarán cuál es la fórmula de una derivada de coseno. Acá vamos a anotar. Fórmula. Por ejemplo, acá usted dice, ¿no? Vamos a generalizar ya. Si yo tengo coseno de u, su derivada de esto va a ser igual menos seno, copio el argumento tal como está por el argumento derivado. Esa es la fórmula, ¿ya? De la derivada de un coseno. Bien. Ahora, en nuestro caso, fíjense que esto voy a copiar tal como está, porque es constante, ¿no? El único que voy a derivar va a ser el de acá. Derivada de coseno según fórmula es, voy a anotar en un paréntesis, menos seno de x. Ahora, derivada de x, ¿cuánto sería? Sería 1, ¿no? El argumento se deriva ahí. Por eso dice u', ¿no hay? 1 por seno de x va a quedar seno de x directamente acá quedaría más por menos menos. Va a quedar menos x cuadrado por seno de x. Y fíjense que este va a ser al cuadrado, ¿no? Porque tengo dos veces esto. Pero esto también se lo puedo anotar de la siguiente manera. Esto es lo mismo que esto, ¿ya? Entonces esta sería la derivada parcial de w con respecto a y. ¿Se entiende? la que derivaste fue la B, ¿no? Sí, El exactamente. coseno.
exactamente el coseno. Ahora, Disculpa, no debía quedar seno de X ahí por 1. Va seno de Y, mejor dicho. es que Porque es una multiplicación. Sí, es una multiplicación. No, que la derivada de coseno de Y hubiera sido igual también seno, o sea, seno de Y, Ah, sí, sí, pero sí, 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 cambié sí, la Y sí, por la sí, X. sí, 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 lo copié mal, lo copié mal. Acá es Y, sí, tiene razón, compañero. Me confundí. Ya, sí, sí, estaba mal ahí. Lo voy a corregir. Aquí es Y, ¿no? Entonces aquí sería seno de Y, seno de Y. Ahora sí, sí, me he confundido. Ya, entonces nuevamente volvemos a repetir. Hemos derivado solamente b porque aquí está la variable, ¿no? Necesitamos derivar la función w con respecto a y. Por eso derivé acá el coseno. Y todo esto acá es una constante, ¿no? Por eso lo copié nomás acá y derivé este de acá. Como pueden ver ahí, una vez que derivan ya lo juntan, ¿no? Lo simplifican lo más que pueden. Pero ya no se pueden juntar porque es seno de X y seno de Y. Ah, bueno, ahí sí, ya no, ya no puedo juntar. Sí, ya eso cambia ya. Bueno, vamos a borrar. Sería entonces acá este x cuadrado por este seno de x por seno y. Listo, ahora sí. Entonces ahí quedaría, ¿no? Listo. Bueno, ¿alguna otra observación o crítica que tengan respecto al ejercicio? ¿Se entiende, no? Todo claro, todo claro. Ya, ahora, fíjense que estas derivadas, como lo tiqué acá, ya lo tienen para ambos, ¿no? Lo tienen para w respecto de s y w respecto de t. Solamente sería reemplazar este resultado aquí y este resultado en, bueno, en x y en x, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos falta para poder completar las derivadas parciales acá? Nos falta encontrar lo siguiente, ¿no? Ya, entonces aquí decimos, primero voy a hacer solamente para S, ¿sí? Para S, y decimos acá, derivada de X con respecto de S. ¿Cuánto sería? Vámonos aquí a la función, ¿no? Antes de derivar S, ¿qué tengo que derivar? Derivo el exponente, entonces baja el exponente, acá quedaría S menos T. Acá, fíjense que siempre se le resta menos 1, ¿no? 2 menos 1 quedaría 1 acá, ¿no? Y derivada con respecto acá de S, ¿cuánto sería? De S sería 1 y de la constante 0, ¿no? Porque la variable es S, ¿no? Y directamente aquí quedaría 2 veces S menos T, ¿sí? S. Derivada de Y con respecto de S. Bueno, aquí ¿cómo sería? Directamente sería 2S. Derivada de T sería 0, ¿no? Porque es una constante. Esa sería entonces la respuesta, 2S. Para la función T. Hacemos lo mismo, pero ahora con respecto a T. Derivada de X con respecto de T. Me voy a la función de X. Antes de derivar T, tengo que derivar el exponente. Baja el exponente. Acá sería S menos T. Acá lo voy a anotar ya. Es como estarían diciendo 2 menos 1. Con eso ya derivan el exponente. Ahora derivan dentro, en este caso, el argumento, ¿no? Del que está acá. En este caso, como es respecto de t, derivada de s sería 0 y derivada de t sería 1.
Directamente esto quedaría menos 2 veces S menos T. 2 menos 1 va a quedar 1. Se sobreentiende que es 1. Y derivada de y con respecto de t va a ser igual. Bueno, directamente sería, bueno, con respecto a ese sería 0, ¿no? Y este sería 2t. Listo. Bien. Entonces fíjense que ya tienen las derivadas parciales. Ahora tocaría solamente reemplazar, ¿no? Reemplazan, reemplazan y ahí termina el ejercicio. Bien, muchas veces cuando es muy largo, ¿no? Directamente se plantea esta expresión y se anotan las derivadas parciales. Y ahí se sobreentiende que vas a reemplazar esto en esta expresión. Pero cuando eso es muy largo, ¿no? Pero si quieren también pueden reemplazarlo. ¿Ya? Eso sería entonces el ejercicio regla de la cadena. De esta manera se resuelve. ¿Puedes repetirlo, por favor? El de T, que se me cortó el internet. Con la respecto de t, ya. Para no ¿Es el mismo mezclar. procedimiento, disculpa, con respecto de ese o no? Sí, lo mismo es lo mismo. Es lo mismo, solamente que ahora la s es constante y t es variable, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a hacer este nuevo, ¿ya? Ya. Por ejemplo, estamos diciendo derivada de x con respecto de t. ¿Dónde está x? Está aquí, ¿no? Fíjense, ahí está x. Cuando yo derivo x con respecto de t, s se comporta como una constante, ¿ya? Entonces, antes de derivar t, ¿qué tengo que derivar? El exponente. Entonces ahí digo 2, copio esto tal como está. 2 menos 1 va a quedar 1 acá, ¿no? Por, ahora derivo con respecto de t. Esto sería 0, ¿no? Es una constante. Menos, derivada de t es variable, por eso aquí anoto 1. Derivada de t sería 1. Entonces aquí quedaría menos 1 por todo esto va a quedar menos 2 veces s menos t. Y esta sería la respuesta. En el otro con respecto de y, fíjense que acá es directo, ¿no? Derivada de esto sería 0 y esto sería menos 2t. La respuesta sería menos 2t. Eso sería. ¿Se entiende? Sí, oye, pero una preguntita, en el práctico 7 ¿no ves? Nos pide hallar las segundas derivadas parciales con la regla de la cadena, no las primeras. Ya, este ejercicio que me pasó su compañero debe estar por acá. Bueno, yo creo que esto ya ustedes lo pueden hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, a menos que haya Claro, claro. alguna complicación con la derivada, ¿no? Acá se refiere, ¿no? Sí, sí, hallar las segundas derivadas parciales. Pero fíjense que acá, bueno, ¿dónde dice segunda acá? Las derivadas de orden superior. Porque acá, bueno, fíjense que acá, por ejemplo, esto acá no es regla de la cadena. Esto sí. Por ejemplo, esto sería lo mismo que hicimos hace un momento, pero acá no pide segunda derivada o es que no lo copié completo. Sí, en el práctico 7 sí pide la segunda derivada, pero es sobre segundas derivadas todo ese práctico. Y terceras derivadas. Ya en un ratingo me voy a fijar acá. Bueno, según recuerdo, bueno, se corta el tiempo e ingresan nuevamente ya. Según recuerdo, me acuerdo que le había enviado el práctico resuelto, no lo vamos a analizar ese ejercicio, porque es un poquito largo, las fórmulas para segundo orden. Un ratingo voy a compartir esa diapositiva. ¿Lo ven la pantalla, no? Ya. Por ejemplo, debe referirse a esto, ¿no? Tal vez no lo copié completo, ¿no? Bien, este es un práctico que resolví
Bueno, antes no lo podía manipular como ahora, ¿no? Antes siempre lo hacía a mano escrita, ahí lo compartía en modo PDF. Ya. Bien, fíjense el mismo análisis que vimos hace un momento, ¿no? En este caso, la tengo acá. Bien, fíjense que la función z acá lo que está indicando, ya, fíjense acá lo que está diciendo acá, ¿no? Vaya, che, está en blanco igual, un ratingo. Ya, ahora sí. Bien, nosotros sabemos que z, ¿no? Es igual a la función x, y, ¿ya? Z es igual a la función x, y eso es lo que indica acá, ¿no? Ahora, generalmente acá como pueden ver, acá directamente a toda esta expresión se está nombrando como la letra f, ¿sí? F directamente, ¿ya? Pero nosotros vamos a analizar como si fuera z, que eso lo habíamos visto en la primera ayudantía, ¿no? Z es la variable dependiente y x y y son las variables independientes, ¿bien? Entonces z depende de x y x y y dependen de t, s y t y s, ¿ya? Ahora, otra forma de interpretar segundas derivadas, para no notar de esta manera, fíjense, si yo anoto segunda derivada respecto de z, ¿no? Acá anoto respecto de x y nuevamente respecto de y. Esto también se lo puedo anotar así, ¿no? Como función, en este caso, x, y. Y acá se la anota, bueno, directamente así, ¿sí? X, y. ¿Ya? Donde x indicaría la primera derivada y la y indicaría la segunda derivada. O sea, esta es otra forma de anotar, ¿ya? En vez de hacerlo así de forma larga, se lo anota también así, que es un poquito más corto de anotar, ¿no? La segunda, tercera, cuarta derivada. Eso es lo que estamos indicando acá, ¿no? Si ven un ladito, si yo encuentro la derivada de la función con respecto de t dos veces, de esta manera se la representa, ¿no? En vez de anotar toda esta expresión, voy a anotar esto, ¿no? ¿Ya? Eso. Bueno, sus micrófonos. No, puta, no, ahí, ¿con quién? Bien, se entiende esa nomenclatura, ¿no? Ahí lo que les quiero mostrar es la nomenclatura, cómo se escribe, ¿ya? Porque así lo vamos a expresar todas las fórmulas a partir de ahora. ¿Se entiende esta nomenclatura, no? ¿Qué se refiere esto acá? Bueno, espero que se haya entendido. Bueno, entonces se va a cortar la clase y vuelve a ingresar, ¿ya? Mientras voy acá viendo algunos detalles.